Ya en los años 2000, conociendo que el Doppler se puede aplicar en distintos territorios de la anatomía fetal, de la circulación fetal, se encontró la progresión del deterioro de la circulación fetal en los RCIU. Este gráfico es de gran importancia porque muestra que en un fetito lo primero que ocurre es el aumento de la resistencia a la arteria umbilical, luego una reducción de la relación cerebro-placentaria, luego el flujo ausente, luego la vasodilatación del cerebro, luego el flujo reverso en la arteria umbilical, luego el ductus venoso se empieza a alterar y finalmente el ductus venoso es reverso. Todo esto ocurrió, como ven aquí con números rojos, 21, 13, 10, 5, 4, 3, 1 y 0 días antes del nacimiento o interrupción por este motivo. Es decir, este gráfico tan interesante nos muestra que uno puede predecir con relativa seguridad, no con seguridad absoluta, a qué velocidad va a ir progresando el deterioro y por tanto puede saber hasta cuándo puede esperar con los fetitos con RCIU. Bien, cuando tenemos RCIU diagnosticados entre la semana 24 y 28, nos importa mucho que el feto no muera, que no muera por nacer, mortalidad neonatal. No nos preocupa nada si hay que hacer cesárea o no, porque son tan pocos casos. Y sí nos importan las complicaciones neonatales como distrés respiratorio y las secuelas neurológicas a largo plazo. En contraposición, cuando tenemos un RCIU que se diagnostica tardíamente al término, esos casos producen poca mortalidad, no producen mortalidad neonatal. Si diagnosticamos mucho e inducimos mucho podemos tener aumentos cesáreas, así que sí nos interesa. Y entendemos que las complicaciones neonatales y secuelas son muy bajas, por lo tanto, en estos casos lo que hay que hacer es decidir la interrupción de manera de no tratar de aumentar la tasa de cesáreas. Objetivos del tratamiento de RCIU: evitar la muerte fetal, evitar cesáreas innecesarias, evitar monitoreos patológicos en trabajo-parto, evitar la hospitalización neonatal, evitar un daño neurológico y poner en la balanza optimizar el crecimiento in útero lo más posible y evitar el deterioro fetal en el útero, no condicionando secuelas. ¿Qué es lo que es RCIU tardío y precoz? ¿De qué se trata? Se pudo encontrar un grupo de RCIU a partir del año 2013 que fue clasificado como precoz y tardío. ¿Qué pasa con el tardío? Es aquel en que su principal problema es diagnóstico porque cuesta detectarlo, no está asociado a preeclampsia, su principal problema es que la circulación cerebral se altera, en cambio la arteria umbilical está normal, y que se manifiesta en general después de la semana 32, o sea, cercano al término, el RCIU tardío. El principal problema es cómo detectarlo porque no hacemos ecografía en forma rutinaria después de la semana 32 a la mayoría de la población. Bien, un pequeño resumen ahora de cómo son las guías internacionales para decidir el nacimiento de los niños con RCIU. Entonces tenemos a la izquierda el grupo español y a la derecha un grupo chileno que describió cómo debía hacerse del Hospital Padre Hurtado, donde yo tuve la suerte de trabajar muchos años, y son bastante interesantes. En la semana 24, el Hospital Padre Hurtado recomendaba que se podía sacar a un niño si el ductus estaba reverso. En cambio, el grupo español solamente de la semana 26 o si el monitoreo era muy alterado o se habían desaceleraciones. El Hospital Padre Hurtado, en cambio, las desaceleraciones las consideraba de la semana 28. Desde la semana 30, si el ductus venoso tenía un IP sobre percentil 95 o una umbilical reversa. En cambio, en la semana 32 era recién un criterio de arteria umbilical ausente o registro no reactivo y oligoamnios. En la semana 34 con arteria umbilical ausente o istmo aórtico reverso. Istmo aórtico es un criterio que fue mencionado en el grupo español pero que internacionalmente no se aplica por ser compleja su medición. El Padre Hurtado, cuando había oligoamnios menor a 5, planteaba la interrupción, lo mismo que si no había crecimiento fetal. Y en cambio de la semana 37, el grupo español interrumpía por cualquiera de estos 5 criterios.
Y por último, en la semana 38, el grupo chileno planificaba ya si había asimetría o si habían buenas condiciones de parto, porque eso facilitaba tener el niño y no caer en cesárea. Y se podía llegar a la semana 40 si eran RCIU leves con doble normal, simétricos, que fueran creciendo y que tuvieran malas condiciones, porque las malas condiciones de parto podían condicionar una inducción con una cesárea. Y esto es algo que también se quiere evitar al término. El grupo español no considera otros parámetros que Doppler, y en cambio el grupo chileno ocupa parámetros clínicos para sopesar la necesidad de provocar el nacimiento. ¿Cuáles son los criterios de introducción al término que en Chile se aplican en forma generalizada y también probablemente en la mayoría de los centros del mundo? Llegar a la semana 40 si son simétricos, leves, con doble líquido normal. Pero en la semana 38 si hay detención de crecimiento, son asimétricos, bajo percentil 5 o registro anormal, líquido anormal o doble arteria umbilical con aumento de resistencia. Estos son criterios que valen después de la semana 38. Y en los pretérminos se indica el nacimiento si hay crecimiento intencionario desde la semana 34, si hay Doppler anormal desde la semana 32 con flujo diastólico ausente, arteria umbilical con flujo diastólico reverso desde la semana 28 a 30, ductus venoso con flujo ausente o reverso desde la viabilidad, líquido amniótico con oligoamnios desde la semana 28 y test de tolerancia a las contracciones positivo desde la viabilidad, es decir, la semana 24. ¿Cuál es la vía del parto en fetos con RCIU? Por indicación obstétrica habitual. Sin embargo, hay necesidad de vigilancia durante el trabajo parto, lo que requiere monitorización continua o frecuente. No es conveniente para un feto con RCIU tener un parto domiciliario. En fetos con deterioro de la unidad fetoplacentaria no se recomienda inducción, esto es doble anormal, registro no reactivo o test de tolerancia a las contracciones positivo. Acuérdense, test de tolerancia a las contracciones positivo es lo mismo que registro estresante positivo. ¿Cuál sería el rol de la matrona en este escenario? 1. Conocer la patología, ser capaz de hacer un correcto screening con altura uterina, identificar los factores de riesgo de RCIU y en las mujeres en trabajo parto, control del trabajo parto conociendo la patología. Muchas gracias por su paciencia, su tiempo de ver este video y esperamos estar bien para responder sus preguntas.